La Guerra de Secesión norteamericana, o también conocida como la Guerra Civil Estadounidense, fue un hecho histórico significativo para los Estados Unidos de América, que tuvo lugar entre los años 1861 a 1865. Dicho acontecimiento se establece como el primer conflicto bélico al que tuvo que enfrentarse los Estados Unidos recientemente independizados, dando al nacimiento de una nueva nación. Las regiones que integraban en aquel entonces a esos estados confederados no tenían las mismas características en sus pensamientos, forma de vida política y económica. Los del norte, representados por los republicanos, tenían una gran industria capitalista y buenos salarios. También abogaban por la libertad de los esclavos y por una política que desarrollara la economía y la industria. Los estados del norte se caracterizaban por espíritu democrático, espíritu religioso, eran partidarios de la libertad e igualdad y estaban en contra de la esclavitud. Los estados del sur eran agrícolas, tenían pocos progresos y eran representados por los demócratas. Cuando Estados Unidos logró independizarse de Gran Bretaña, empezaron los conflictos internos, y gran parte de estos conflictos se debían al problema de la esclavitud. Por un lado, estaban las colonias del sur que favorecían la explotación de obra barata, la cual era indispensable para su planteamiento de algodón. El sur no podía concebir una agricultura sin esclavos. Por otro lado, estaban las colonias del norte, que no necesitaban de esclavos en el desarrollo de su trabajo, ya que su economía se basaba en la industria. Por lo tanto, los campesinos que se establecían en esas tierras conservaban su libertad. Conflicto bélico. La llegada del candidato republicano Abraham Lincoln en 4 de marzo de 1861 ganó las elecciones con el apoyo del norte y el rechazo del sur. Se produjo la división de los del norte, que eran 23 estados, y los del sur, que eran 11. Lincoln proponía una reforma abolicionista contra los estados del sur, reivindicando los derechos de los esclavos y declaraba ilegal la separación de los estados. Los estados del sur, inconformes con la elección de Lincoln, decidieron separarse de la Unión, formando una confederación de 11 estados. Jefferson Davis, que compartía ideales con el sur, se convertiría en el presidente a cargo de dicha confederación. Se estableció al estado de Richmond como capital de dicha confederación y organizó a su ejército para dar inicio a la Guerra de Secesión en abril de 1861. El primer acto de batalla daría inicio con el asalto confederado al fuerte Fort Sumter en 1861, y así comenzaría la guerra civil y la división de los estados americanos. Algunos de los estados que conformaban la Unión eran Minnesota, Iowa, Wisconsin, Michigan, New York, Pensilvania, New Jersey, Ohio y Maine. Por otra parte, algunos de los estados confederados eran Carolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Luisiana, Arkansas, Virginia y Tennessee. En un principio los esclavistas obtuvieron algunas victorias, ya que contaban con un ejército mejor adiestrado, pero eran minoría. Al final, el encuentro entre los dos bandos contrincantes acabaría con las tropas de los confederados, que quedaría completamente destruida en 1863. Finalmente, el estado del sur se rindió el 9 de abril de 1865. Las capitulaciones que el norte obligó a firmar al sur dio fin a este conflicto bélico. El resultado de esta guerra fue la promulgación de varias enmiendas a la Constitución en las que se recogía la igualdad de derechos políticos o el derecho al voto. También el sur quedaba en una situación de dependencia respecto al norte, lo que va a suponer la decadencia de su modo de producción tradicional basada en las grandes plantaciones, extendiéndose por todos sus estados el espíritu comercial e industrial de los habitantes del norte. Siguió un extraordinario desarrollo económico basado en los siguientes factores, que fue el desarrollo industrial basado en el algodón, la madera y la siderurgia.
Como había ocurrido en Europa, el ferrocarril actuó como motor de este desarrollo. También el desarrollo agrario con la mecanización y la continua puesta en explotación de nuevas tierras. Al igual, el aumento de la población y por lo tanto del consumo con la continua llegada de inmigrantes. De este modo se va configurando la gran industria estadounidense en el que se consolidan empresas como Standard Oil, General Electric, Westinghouse o Ford Motor Company. Otros resultados de esta guerra fue la unión de todos los estados y la abolición de la esclavitud. A continuación les presentaremos algunos testimonios de algunas personas que vivieron durante la Guerra de Secesión, que fue un evento que duró de 1861 a 1865. Veremos la historia contada desde diferentes puntos de vista, donde estas personas pasaron por diferentes cosas. Yo soy Mariana Lozano y vivo en Pensilvania, un estado que forma parte de la Unión. Mi familia y yo estamos muy contentos con la llegada de Abraham Lincoln a la presidencia el 4 de marzo. Era el mejor candidato para ver los intereses de este país. Queremos que este país crezca industrialmente y económicamente para que pueda ser reconocido mundialmente. No entiendo por qué los del sur no pueden ver este punto de vista que nosotros tenemos y siguen rehusándose a respetar los derechos de los seres humanos con la esclavitud. Tener esclavos no está bien, porque Dios lo dice y no es algo humano. Ellos quisieron iniciar esta guerra atacando Fort Sumter y no vamos a permitir que esta nación se separe. Mi nombre es Cindy y vivo en una casa en un campo de Georgia, donde cultivamos algodón. Contamos con 6 esclavos, 4 que nos ayudan en el campo y 2 que nos ayudan en la casa. Me parece injusto que los estados que conforman la Unión quieran abolir la esclavitud sin saber que nuestros ingresos dependen del trabajo de los esclavos. Aparte, los estados del norte no ayudan en nuestra economía. Nos venden sus productos en un precio más alto incluso de los que se los venden en Europa. Por eso queremos la separación de esta nación, y se me hace una ofensa la elección de Abraham Lincoln. Es por eso que no la aceptaremos y nuestro presidente será Jefferson Davis. Él entiende nuestros intereses y sabe lo que necesitamos. Yo soy María José Marina y trabajo en los cultivos del señor Lee. La verdad, yo no pienso lo que muchos esclavos piensan sobre sus dueños. A mí me tratan de buena manera y yo trabajo como debe de ser. A mí me dan un pequeño lugar donde puedo dormir y comida. Yo no opino nada más porque sin el señor Lee yo no sería nada de lo que soy ahora. Y yo estoy del lado del señor Jefferson Davis y yo digo que esta nación debería estar separada. Me llamo Enrique Abad, soy uno de los esclavos de la casa Johnson. Soy el que se encarga de los trabajos pesados y en el campo de algodón. Cuando hago algo mal me maltratan con diferentes castigos. Arriaga y soy de Alabama y trabajo en la casa del señor Johnson. Yo lo que hago en la casa es limpiar, cocinar y alimentar a los animales, pero el trato que me dan es muy malo. Cuando trato de dar mi opinión, tengo miedo a recibir un castigo o incluso hasta que me maten. Yo quiero que gane Abraham Lincoln para poder tener una voz y voto y derechos. Espero que los 23 estados junto con Abraham Lincoln ganen para que yo y mi familia podamos ser libres y podamos tener nuestros propios votos.